Estimados televidentes que nos ven por la televisión, bienvenidos sean a Ramon.com. Esta noche tenemos una muy profunda preocupación sobre la conservación de nuestros bosques, de nuestras aguas y de nuestra fauna. ¿Pero por qué decimos una muy profunda preocupación? Porque estos son los tres ejes que mueven la vida en el mundo entero. País con abundancia de agua es un país con gran ventaja y bendición, pero país que escasea de agua es un país que tiene problemas graves. Es por eso que quiero alertar a todos los seres humanos, a los niños que nos ven, a los jóvenes y a los adultos, a no cuidar, sino proteger todo lo que significa nuestro ecosistema. Podemos sentir esas ondas caloríficas del calentamiento global, esas radiaciones atómicas con las cuales el Sol nos está bombardeando con sus rayos neutrínicos, y también la situación de nuestra protectora capa de ozono, que tiene perforaciones alrededor del mundo debido a gases que el hombre mismo está utilizando y que nos está desprotegiendo de semejantes radiaciones solares, que según alertan los especialistas, exponerse unos minutos a esos rayos solares es exponerse a un cáncer. ¿Qué podemos hacer frente a esta verdadera realidad? Proteger y cuidar nuestros recursos naturales, como el agua, por ejemplo, no malgastarla, hacer uso racional de ella y evitar su derroche. También darle vida nuevamente a cuencas hídricas que por culpa de nosotros mismos y por las situaciones naturales hemos perdido, como por ejemplo acá en Chinandega el río Acome. Volver a restaurarlo, volver a reforestarlo, recuperarlo, y dentro de esta reforestación promover la fauna en todos los tipos de vida silvestre, enseñándole a los niños dentro de una cultura conservacionista que debemos proteger y cuidar a los animales, no maltratarlos, al igual que las plantas y árboles, porque ellos tonifican nuestra vida y nos dan el oxígeno. Es por eso, amigos televidentes, que dentro del marco de la protección y conservación de nuestro medio ambiente, quiero expresarles un pequeño relato que debemos hacer todos, porque esto está al alcance de cualquiera de nosotros. En mi casa, en el patio de mi casa, había un árbol muy alto, y en la copa anidaron dos avecitas y tuvieron su cría, pero no sabemos por qué esta cría se le cayó. Estaba yo en el patio y cuando cayó la crillita, y yo pensé que estaba muerta porque la caída fue muy alta, desde arriba del árbol. Pero entonces vine y la animé a vivir y logré que sobreviviera. Ya gracias a Dios tiene año y medio de estar con nosotros. Y como cayó una mañana del 25 de diciembre, entonces la llamé Navidad. Ella come de todo, ella come fruta, ella come arroz, ella come frijoles, bueno, todo lo que ustedes le pongan. Es que esto sea para todos los niños y jóvenes una motivación para proteger y conservar nuestro medio ambiente. Ya le estamos haciendo ejercicio en las salitas y enseñándole a volar para que ella encuentre algún día su propio hábitat. Yo creo que todos podemos hacer esto. No matar a los animalitos, no maltratarlos, no hacerles daño, sino que al contrario, adoptarlos y luego soltarlos, dejarlos en libertad en su hábitat. Ya la Navidad se está preparando para su viaje final. Y con esto, amigos televidentes, le damos vida al mundo. Recordemos también que los animalitos son compañeros que nos regaló Dios en esta vida. Debemos cuidarlos y protegerlos. Amemos nuestra flora y nuestra fauna para que vivamos en un mundo mejor, en un mundo verde, en un mundo saludable. Ramon.com